Soy Clara, y usted ya sabe cómo funciona aquí. En este canal no existen personajes ficticios, no existen historias inventadas para entretener. Aquí, usted, nuestro suscriptor, es nuestro protagonista. Cada relato que leo es real. Cada lágrima, cada traición, cada momento de valentía, todo sucedió de verdad y alguien tuvo el coraje de contármelo. Hoy, una historia más llegó hasta mí y prometo, voy a contarla con el respeto que merece, porque su historia importa y alguien necesita escucharla. Vamos allá. Respiro hondo antes de empezar a contar esto. No sé si alguien me va a entender, pero necesito sacarlo. Necesito que alguien sepa lo que pasó, aunque sea una desconocida al otro lado de la pantalla. Tengo 58 años. Llevo más de 20 casada con mi esposo, Eduardo. Cuando lo conocí, yo era madre soltera de una niña de 5 años que se llamaba Isabel. Mi bebé, mi todo. La primera vez que Eduardo vio a Isabel fue en el parque. Ella perseguía una mariposa con esa risa que tienen los niños, esa risa que no conoce el dolor todavía. Él se acercó a mí con una sonrisa tímida. Me ofreció un café. Yo le dije que no podía, que tenía que cuidar a mi hija. Él me dijo que lo entendía, que él también tenía sobrinos. Y se quedó ahí, sentado en la banca de al lado, viendo cómo Isabel corría. Desde ese día, algo cambió. Eduardo nunca me presionó, nunca me pidió que eligiera entre él y mi hija. Al contrario, poco a poco empezó a aparecer en nuestras vidas. Un helado para Isabel, una ayuda con las compras, una reparación en la casa, cosas pequeñas que yo, sola, no podía hacer. El padre biológico de Isabel, Marcos, había desaparecido cuando ella tenía 6 meses. Aparecía de vez en cuando, como un fantasma, una llamada en su cumpleaños, una promesa vacía de llevársela a algún lado. Isabel siempre se emocionaba. Yo trataba de no decirle nada malo sobre él. Era su padre después de todo. Pero Eduardo era quien estaba. Cuando Isabel aprendió a andar en bicicleta, fue Eduardo quien la sostuvo por detrás. Cuando tuvo pesadillas, fue Eduardo quien se quedó despierto con ella en brazos. Cuando necesitó ayuda con la tarea, fue Eduardo quien se sentó horas explicándole las matemáticas que yo nunca entendí. Ella empezó a llamarlo papá cuando tenía 8 años. Recuerdo ese día. Estábamos cenando los 3. Isabel le pasó la sal y le dijo, «Gracias, papá». Así, sin más, como si fuera lo más natural del mundo. Eduardo me miró. Yo tenía lágrimas en los ojos. Él también. Desde entonces fuimos una familia. O eso creí. Los años pasaron rápido. Isabel creció, terminó la escuela, entró a la universidad. Eduardo pagó todo. La matrícula, los libros, el alquiler de un pequeño departamento cerca del campus. Nunca se quejó. Nunca me dijo que era mucho. Simplemente lo hacía. Porque la quería. Porque era su hija. Marco seguía apareciendo de vez en cuando, cada vez menos. Una llamada cada 2 años, un mensaje por redes sociales. Isabel ya no se emocionaba tanto. Creo que empezó a entender quién era realmente su padre biológico. O eso pensé. Cuando Isabel se graduó, hizo una fiesta pequeña. Estábamos todos ahí. Eduardo lloraba de orgullo. Isabel le agradeció en su discurso. Dijo que no habría llegado hasta ahí sin él, sin su apoyo, sin su amor. Eduardo estaba radiante. 2 años después, Isabel nos presentó a Mateo, su novio, un chico amable, trabajador. Eduardo lo aprobó de inmediato. Yo también. Parecía que todo iba bien. Cuando Isabel nos llamó para decirnos que Mateo le había propuesto matrimonio, lloré de felicidad. Eduardo la abrazó tan fuerte que pensé que la iba a ahogar. Empezamos a planear la boda de inmediato. Eduardo ofreció pagar la recepción. Isabel aceptó. También pagó parte del vestido y las flores y la música. Nunca pedía nada a cambio. Solo quería que su hija tuviera el día perfecto. Yo asumí, sin preguntarlo, que Eduardo la llevaría al altar. Era lógico, ¿no? Él había sido su padre durante más de 20 años y había estado ahí en cada momento importante,
en cada logro, en cada caída. Pero nunca hablamos de eso directamente. Un mes antes de la boda, llegó la invitación formal. Eduardo la abrió con una sonrisa. Yo estaba a su lado preparando café. Lo vi leer en silencio. Vi cómo su sonrisa se congelaba, cómo sus ojos se perdían en el papel. «¿Qué pasa?», le pregunté. Él no respondió de inmediato, solo me pasó la invitación. Leí el programa, el orden de los eventos, y ahí, en letras claras, estaba escrito: «La novia será acompañada al altar por su padre Marcos Delgado». Me quedé helada. Eduardo dejó la invitación sobre la mesa, se levantó sin decir nada y salió de la cocina. Escuché la puerta del baño cerrarse, escuché el agua correr. Supe que estaba llorando. Llamé a Isabel esa misma tarde. Mi voz temblaba, pero traté de sonar calmada. «Hija, vi la invitación», le dije. «Sí, mamá, ¿te gustó el diseño?», respondió ella, con ese tono alegre que usan las novias. Sí, está bonita, pero quería preguntarte algo. ¿Marcos va a llevarte al altar?». Hubo un silencio breve. Luego su voz cambió. Se puso más seria. «Sí, mamá, es mi padre biológico. Siento que es algo que le debo. Siempre quise que estuviera en mi boda de esta forma». «Pero Isabel, Eduardo ha sido tu padre durante más de 20 años. Él te crió, él pagó tus estudios, él...». «Mamá, ya lo sé, y lo quiero mucho. Pero esto es algo que quiero hacer por Marcos. Él es mi papá de sangre. Eduardo lo va a entender». «No creo que lo entienda, hija. Está muy dolido». «Bueno, pues tendrá que aceptarlo. Ya tomé la decisión». Y colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. No solo por Eduardo, también por mí, porque yo había educado a esa niña. Yo había pasado noches sin dormir cuidándola cuando tenía fiebre. Yo había sacrificado mis sueños para que ella pudiera tener los suyos. Y ahora me daba cuenta de que para ella la sangre pesaba más que todo eso. Eduardo no volvió a mencionar el tema, pero lo veía diferente, más callado, más distante. Cada vez que Isabel llamaba para hablar de la boda, él encontraba una excusa para no estar presente. Yo intenté hablar con él varias veces. «Eduardo, tienes que decirle cómo te sientes». «Ya lo sabe», respondía él, sin mirarme. «No, no lo sabe o no le importa. Es lo mismo». El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Eduardo se puso su mejor traje, ese que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Nos fuimos juntos a la iglesia. En el auto, ninguno de los dos habló, solo se escuchaba la radio de fondo. Cuando llegamos, nos sentaron entre los invitados, no en primera fila donde suelen sentarse los padres, sino en la tercera, como si fuéramos tíos lejanos. Esperé que alguien se diera cuenta del error, pero nadie dijo nada. La ceremonia comenzó, la música sonó, y entonces por la puerta lateral apareció Marcos, vestido con un traje que claramente era prestado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, del armo de Isabel que estaba radiante. Eduardo no lloró, yo sí. Isabel caminó hacia el altar del armo de un hombre que había estado ausente toda su vida, un hombre que no sabía su comida favorita, que no conocía sus miedos, que no había estado ahí cuando más lo necesitó. Pero era su padre biológico, y eso al parecer era lo único que importaba. Después de la ceremonia hubo discursos. El padrino habló, la madrina habló, Marcos habló. Agradeció a todos por permitirle estar ahí en ese día tan especial. Dijo que estaba orgulloso de la mujer en la que Isabel se había convertido. Eduardo apretó mi mano con tanta fuerza que me dolió. Esperé a que Isabel dijera algo, que agradeciera a Eduardo, que lo mencionara aunque fuera de pasada, pero no lo hizo. La fiesta continuó. Eduardo y yo nos quedamos sentados en nuestra mesa, viendo cómo todos bailaban y reían. Isabel se acercó una sola vez para saludarnos brevemente antes de seguir con sus invitados. A la medianoche, Eduardo me dijo que quería irse. Nos fuimos sin despedirnos de nadie. En el auto de regreso, él finalmente habló. «Ya no soy su padre», dijo con la voz rota. «Nunca lo fui realmente». «No digas eso. Es la verdad. Para ella, yo solo fui un reemplazo temporal, alguien que llenó un espacio hasta que el verdadero padre decidiera aparecer.
No supe qué responderle, porque en el fondo yo sentía lo mismo. Esa noche Eduardo no durmió, yo tampoco. Nos quedamos acostados en la cama, cada uno en su lado mirando el techo en silencio. Pasaron 2 semanas. Isabel y Mateo se fueron de luna de miel a algún lugar de playa que nunca mencionaron. Eduardo y yo volvimos a nuestra rutina. Él iba al trabajo, yo atendía la casa. Cenábamos en silencio. Veíamos televisión sin hablar. Algo se había roto entre nosotros y no sabía cómo arreglarlo. Entonces, una tarde, Isabel llamó. «Mamá, ¿está Eduardo ahí?» «Sí, está en el estudio. ¿Por qué?» «Necesito hablar con él. Es importante». Le pasé el teléfono a Eduardo. Él lo tomó sin ganas. «Hola, Isabel». No pude escuchar lo que ella decía, pero vi cómo la expresión de Eduardo cambiaba. Primero confusión, luego sorpresa, después algo que parecía dolor. «No, Isabel, lo siento, pero no puedo ayudarte con eso», dijo finalmente. Ella insistió. Lo sé porque Eduardo repitió varias veces que no. Al final colgó. «¿Qué quería?», le pregunté. «Dinero». Al parecer gastaron más de lo planeado en la luna de miel y ahora no pueden pagar el alquiler del mes. Me quedé sin palabras. «¿Y qué le dijiste?» «Que no, que hable con Marcos, que él es su padre, ¿no? Pues que le ayude». Sentí un nudo en el estómago. Por un lado, entendía el dolor de Eduardo. Por otro, no podía dejar de pensar en Isabel, en mi hija, pasando dificultades. «Eduardo, ella necesita ayuda». Y yo necesitaba que me reconociera como su padre, pero no lo hizo. No puedo seguir siendo su salvavidas cada vez que algo sale mal. «Pero es nuestra hija». «No, es tu hija y la hija de Marcos. Yo solo fui el que pagó las cuentas». Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Esa noche discutimos. Yo le dije que estaba siendo cruel. Él me dijo que estaba siendo realista. Le dije que Isabel solo era joven e ingenua. Él me dijo que la había malcriado, que le había enseñado que podía tener todo sin dar nada a cambio. «Siempre la defendiste», me dijo. «Siempre justificaste sus errores, y ahora ves el resultado. No puedes culparme por esto. No te culpo a ti, nos culpo a los dos, porque le dimos todo y no le enseñamos a valorarlo». Dormimos separados esa noche, él en el estudio, yo en la cama. Al día siguiente, Isabel me llamó a mí. «Mamá, necesito que hables con Eduardo, por favor». «Hija, yo no puedo obligarlo a hacer algo que no quiere, pero siempre nos ha ayudado. No entiendo por qué ahora es diferente». «Porque lo lastimaste, Isabel, lo lastimaste mucho». «¿De qué hablas?» «De la boda, de elegir a Marcos para que te llevara al altar, de nunca agradecerle todo lo que hizo por ti». Hubo un silencio largo. «Mamá, Marcos es mi padre. Tenía derecho a estar ahí. Y Eduardo también. Él te crió. Él pagó tus estudios. Él estuvo ahí cuando Marcos no estaba. Y tú lo hiciste sentir como si no fuera nadie. No fue mi intención, pero fue lo que hiciste». Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. Las semanas siguientes fueron difíciles. Isabel dejó de llamar. Eduardo se volvió más distante conmigo. Empecé a sentir que estaba perdiendo a ambos. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Eduardo dejó el tenedor sobre el plato. «Necesito decirte algo», dijo. Lo miré, esperando. «Ya no puedo seguir así. Siento que esta casa se ha vuelto una tumba. Tú estás enojada conmigo, Isabel no habla conmigo, y yo solo quiero paz». «¿Qué estás diciendo?» «Que necesito tiempo, necesito espacio para pensar». «¿Quieres que nos separemos?» «No lo sé, tal vez, o tal vez solo necesito estar solo por un tiempo». Sentí cómo el mundo se derrumbaba debajo de mí. «Eduardo, por favor, ¿podemos arreglar esto?» «¿Cómo? ¿Volviendo a ser el mismo de antes? ¿El que daba y daba sin recibir nada? Ya no puedo ser ese hombre». «No te estoy pidiendo eso. Entonces, ¿qué me estás pidiendo?» No supe qué responder. Eduardo se levantó de la mesa y se fue a dormir al estudio. Yo me quedé ahí, llorando en silencio. A la mañana siguiente, cuando desperté, él ya no estaba. Dejó una nota sobre la mesa.
Me voy a quedar unos días en casa de mi hermano. Necesito pensar. No me busques. Te llamaré cuando esté listo para hablar. Me senté en la cocina vacía, sosteniendo esa nota, sintiendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba. Llamé a Isabel. Necesitaba hablar con alguien. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué Eduardo se fue? Porque está cansado de sentir que no es valorado. ¿Y eso es mi culpa? En parte sí. No puedo creer que me estés culpando de esto. No te estoy culpando, solo te estoy diciendo la verdad. Tus acciones tienen consecuencias, Isabel. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez Eduardo tiene razón. Tal vez todos están mejor sin mí. Y colgó. Me quedé sola en esa casa enorme, sintiendo cómo el silencio me aplastaba. Pasaron los días. Eduardo no llamó. Isabel tampoco. Yo me quedé ahí, esperando, sin saber qué hacer, hasta que una tarde sonó el tilimbre. Abrí la puerta y era Marcos. «Hola, Ana», me dijo, con esa sonrisa que siempre me había parecido falsa. «¿Qué haces aquí?» «Isabel me dijo que Eduardo se fue. Vine a ver si estabas bien». «Estoy bien». «¿Segura? Porque no te ves bien». No sé qué fue lo que me impulsó a dejarlo entrar. Tal vez la soledad, tal vez la necesidad de hablar con alguien que entendiera lo que estaba pasando. Nos sentamos en la sala. Él me ofreció un café. Yo acepté. «Sé que las cosas han estado difíciles», dijo. Isabel me contó todo. Lo de la boda, lo del dinero, lo de Eduardo. «No quiero hablar de eso. Lo entiendo, pero creo que deberías saber algo. Isabel está arrepentida. Me lo dijo. Sabe que metió la pata. ¿Y por qué no me lo dice a mí? Porque tiene miedo. Miedo a que la rechaces, como Eduardo. Eduardo no la rechazó. Ella lo rechazó a él. Puede ser, pero ahora está sufriendo. Y tú también. Y Eduardo también. Todos están sufriendo por un malentendido. No fue un malentendido, fue una elección. Isabel eligió. Marcos suspiró. «Ana, yo sé que no he sido el mejor padre. Lo admito. Pero Isabel es mi hija, y quiero lo mejor para ella. Y creo que lo mejor para ella es tener a su familia unida». Lo miré tratando de entender qué estaba haciendo ahí realmente. «¿Qué viniste, Marcos?» «Porque Isabel me lo pidió. Porque quiere que hables contigo, que te convenza de hablar con Eduardo». «No». «¿No? No. No voy a rogarle a Eduardo que vuelva. Si quiere irse, que se vaya. Ya estoy cansada de pelear». Marcos me miró con algo parecido a la lástima. «Está bien, lo entiendo, pero piénsalo, ¿sí? Piensa en Isabel, en lo que esto le está haciendo a ella». Cuando se fue, me quedé sentada en la sala, sintiendo cómo todo seguía cayendo a pedazos. 3 meses pasaron. Eduardo seguía en casa de su hermano. Hablábamos de vez en cuando, pero solo para resolver temas prácticos. Las cuentas, la casa, nada personal. Isabel me llamaba cada semana, pero nuestras conversaciones eran cortas y frías. Ella me preguntaba por Eduardo, yo le decía que no sabía nada. Ella suspiraba y colgaba. Me sentía atrapada en un limbo, sin Eduardo, sin Isabel, sin nada. Hasta que un día recibí una llamada de Mateo. «Ana, necesito hablar contigo. Es sobre Isabel». «¿Qué pasa?» «Está mal, muy mal. No come, no duerme, llora todo el tiempo. Creo que está cayendo en una depresión». Sentí como el corazón se me apretaba. ¿Por qué no me lo dijo? Porque tiene miedo de que la rechaces, como Eduardo. Ahí estaba otra vez esa palabra, rechazo. Mateo, yo nunca la he rechazado. Lo sé, pero ella siente que sí. Siente que perdió a su familia por una decisión estúpida. No fue estúpida, fue hiriente. Lo sé, y ella también lo sabe. Por eso está así. Por favor, Ana, habla con ella. Ven a verla. Colgué sin responder. Me quedé sentada en la cocina, pensando en todo lo que había pasado, en cómo habíamos llegado hasta aquí, en cómo una sola decisión había destruido todo. Y me di cuenta de algo. Yo también tenía parte de la culpa. Porque durante años dejé que Isabel creyera que Marcos era importante solo por ser su padre biológico. Nunca le dije que eso no era suficiente. Nunca le enseñé que la paternidad se construye con acciones, no con sangre. Y ahora estaba pagando las consecuencias.
Esa tarde fui a ver a Isabel. Toqué la puerta de su departamento. Mateo abrió. Me miró con alivio. «Gracias por venir», dijo. Isabel estaba sentada en el sofá con el cabello sin peinar y los ojos rojos. Cuando me vio, se levantó de un salto. «Mamá». No dije nada. Solo la abracé. Ella empezó a llorar. Yo también. «Lo siento mucho, mamá. Lo siento tanto». «Ya lo sé, hija. Ya lo sé». Nos quedamos así durante mucho tiempo, abrazadas, llorando, sin decir nada más. Cuando finalmente nos separamos, nos sentamos juntas en el sofá. «Necesito que entiendas algo», le dije. «Eduardo te quiere, siempre te ha querido, pero lo lastimaste mucho. Lo sé, y no sé cómo arreglarlo. No sé si puedas, pero puedes intentarlo. Puedes decirle lo que sientes, puedes pedirle perdón, y después tendrás que aceptar su respuesta, sea cual sea». Isabel asintió con lágrimas en los ojos. «¿Tú crees que me perdonará?» «No lo sé, pero mereces intentarlo». Esa noche, Isabel le escribió una carta a Eduardo. Una carta larga, llena de disculpas y arrepentimiento. Le habló de todo lo que sentía, de lo estúpida que había sido, de cuánto lo extrañaba. Yo le di la carta a Eduardo personalmente. Él la leyó en silencio frente a mí. Vi cómo sus ojos se humedecían. Vi cómo sus manos temblaban. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. «No sé si puedo perdonarla», dijo. «No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo te estoy pidiendo que lo pienses». Eduardo me miró con cansancio. «Ya no sé qué pensar, Ana. Solo sé que estoy cansado. Cansado de sentirme usado. Cansado de dar y no recibir. Cansado de todo. Lo sé. Yo también estoy cansada». Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Eduardo habló. «Necesito más tiempo». Asentí. «Está bien. Tómate todo el tiempo que necesites». Me fui de ahí sin saber si alguna vez volvería a ver a Eduardo como mi esposo. Pasaron 6 meses más. Eduardo finalmente aceptó volver a casa, pero las cosas no eran iguales. Dormíamos en la misma cama, pero existía una distancia entre nosotros que no sabía cómo cruzar. Hablábamos, sí, pero solo de cosas superficiales. El clima, las cuentas, la comida. Isabel nos visitaba de vez en cuando. Eduardo la recibía con cortesía pero sin calidez. Ella intentaba acercarse, pero él mantenía una barrera invisible. Yo podía ver el dolor en los ojos de ambos, pero no sabía cómo ayudarlos. Una tarde, mientras Eduardo estaba en el trabajo, recibí una llamada inesperada. Era Marcos. «Ana, necesito pedirte un favor». «¿Qué clase de favor?» «Es sobre Isabel. Está teniendo problemas con Mateo. Creo que van a separarse». Sentí como el piso se movía debajo de mí. «¿Qué pasó?» «No lo sé exactamente. Algo sobre dinero, sobre que Mateo perdió su trabajo y que están atrasados con todo. Isabel me llamó llorando. Me pidió ayuda, pero yo no puedo ayudarla, Ana». «¿Por qué me llamas a mí entonces?» «Porque pensé que tal vez tú, o Eduardo». «No. Ana, por favor, es tu hija. Y es tu hija también, pero nunca has estado ahí para ella cuando realmente te necesita. Así que no, Marcos, esta vez no». Colgué sin responder. Me quedé sentada en la cocina, con las manos temblando. Parte de mí quería correr a ayudar a Isabel, pero otra parte sabía que tenía que dejar que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Cuando Eduardo llegó a casa esa noche, le conté sobre la llamada. «¿Y qué le dijiste?», preguntó. «Que no». Eduardo me miró sorprendido. «¿En serio?». «Sí. Ya no puedo seguir resolviendo sus problemas. Tiene que aprender a hacerlo sola». Por primera vez en meses, vi algo parecido a aprobación en sus ojos. «Bien», dijo simplemente. Esa noche dormimos un poco más cerca, pero al día siguiente Isabel apareció en nuestra puerta. Estaba pálida, demacrada, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Mamá, necesito hablar contigo y con Eduardo». Los dejé pasar. Nos sentamos los tres en la sala en un silencio tenso.
Mateo y yo nos vamos a separar, dijo Isabel con la voz quebrada. Perdió su trabajo hace meses y ya no podemos pagar nada. Nos van a desalojar del departamento. Esperé que continuara. Necesito ayuda. No sé a quién más acudir. Eduardo habló antes que yo. ¿Ya hablaste con Marcos? Isabel bajó la mirada. Sí, me dijo que no puede ayudarme. ¡Qué sorpresa!, dijo Eduardo con sarcasmo. Eduardo, por favor. ¿Por favor qué, Isabel? ¿Quieres que te ayude después de todo lo que pasó? ¿Después de que me hiciste sentir como si no fuera nadie en mi vida? Lo sé que la regué, sé que fui una idiota, pero te necesito, los necesito. Eduardo se levantó. No puedo hacer esto ahora, lo siento. Y se fue a la habitación. Me quedé sola con Isabel. Mamá, por favor, ayúdame a convencerlo. No puedo, hija. Esta vez tienes que arreglarlo tú sola. Pero no sé cómo. Empieza por aceptar que lo lastimaste, que tus acciones tienen consecuencias y que no siempre puedes esperar que alguien más resuelva tus problemas. Isabel lloró. Yo la abracé, pero no le di el dinero que buscaba. Cuando se fue, me sentí vacía. Eduardo salió de la habitación. ¿Hice bien?, me preguntó. No lo sé, pero hiciste lo que sentiste correcto. Esa noche, ambos nos acostamos preguntándonos si habíamos sido demasiado duros. 1 año completo había pasado desde la boda, y en ese año mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Eduardo y yo habíamos comenzado terapia de pareja. Era difícil, doloroso a veces, pero poco a poco estábamos encontrando el camino de regreso el uno al otro. Aprendí a establecer límites. Él aprendió a expresar sus sentimientos. Ambos aprendimos que dar amor no significa sacrificarse hasta desaparecer. Isabel, por su parte, había tocado fondo. Después de que la desalojaran del departamento, se fue a vivir con una amiga. Mateo y ella se separaron definitivamente. Consiguió un trabajo en una cafetería para mantenerse. Ya no nos llamaba pidiendo dinero, solo llamaba para hablar. Al principio sus llamadas eran incómodas, forzadas, pero con el tiempo empezaron a sentirse más genuinas. Una tarde me pidió si podía venir a casa a tomar café. Acepté. Cuando llegó, traía un pastel que había hecho ella misma. Estaba un poco quemado en los bordes, pero el gesto me conmovió. Nos sentamos en la cocina, las dos solas. Eduardo había salido a dar un paseo. «Mamá, quiero decirte algo», comenzó Isabel. La miré, esperando. He estado yendo a terapia, y mi terapeuta me hizo ver cosas que nunca había querido aceptar, como el hecho de que siempre busqué la aprobación de Marcos porque creí que si él me quería, eso me haría completa. Pero la verdad es que Marcos nunca estuvo ahí. Y Eduardo sí. Eduardo siempre estuvo ahí. Tenía lágrimas en los ojos. Fui tan ciega, mamá, tan estúpida. Cambié a alguien que me amaba de verdad por una fantasía, por una idea de lo que pensaba que debería ser un padre. Lo sé, hija. ¿Crees que Eduardo me pueda perdonar algún día? No lo sé, pero si realmente quieres su perdón, tienes que ganártelo. No con palabras, sino con acciones. Isabel asintió. Lo voy a intentar. Aunque me tome años, voy a intentarlo. Cuando Eduardo regresó, Isabel estaba todavía ahí. Se pusieron tensos al verse, pero Isabel se acercó a él y le extendió la mano. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor, en ser la hija que merecías tener desde el principio. Eduardo miró su mano sin tomarla. Voy a necesitar tiempo, dijo finalmente. Lo entiendo, y voy a esperar todo el tiempo que necesites. Ese fue el comienzo de algo nuevo.
no una reconciliación instantánea, sino un proceso lento y doloroso de reconstrucción. Isabel empezó a visitarnos cada 2 semanas. Traía postres que ella misma hacía, ayudaba con las tareas de la casa, se quedaba a cenar, no pedía nada, solo daba. Eduardo, poco a poco, empezó a bajar la guardia. No mucho, pero lo suficiente para tener conversaciones más largas con ella, para preguntarle cómo estaba, para mostrar interés genuino en su vida. Yo observaba desde lejos, esperando que pudieran sanar, que pudiéramos sanar todos. Pero algo dentro de mí había cambiado también. Empecé a notar cosas en Eduardo que antes no veía, o que tal vez sí veía, pero ignoraba, como el hecho de que pasaba mucho tiempo en su teléfono, que salía más seguido de lo normal, que a veces llegaba tarde sin una explicación clara. Al principio lo ignoré. Me dije que estaba siendo paranoica, que después de todo lo que habíamos pasado, era normal que necesitara su espacio. Pero una noche, mientras él dormía, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Lo miré. La pantalla se iluminó con un mensaje. Era de Sofía, mi mejor amiga. Te extraño. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? El mundo se detuvo. Leí ese mensaje una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar si las miraba suficientes veces, pero no cambiaban. Tomé el teléfono con manos temblorosas, abrí la conversación completa. Había mensajes de días anteriores, semanas, meses. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Odio tener que escondernos así. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones, como el piso se hundía debajo de mí. Eduardo se movió en la cama, abrió los ojos y me vio con su teléfono en la mano. ¿Qué haces?, preguntó aún medio dormido. No pude hablar, solo le mostré la pantalla. Vi cómo su rostro cambiaba, primero confusión, luego pánico, después culpa. Ana, yo... ¿Sofía? Fue lo único que pude decir. ¿Mi mejor amiga? Eduardo se sentó en la cama, pasándose las manos por el rostro. Lo siento tanto. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi mejor amiga? Él no respondió de inmediato. 6 meses, dijo finalmente, con la voz apenas audible. 6 meses, medio año. Todo este tiempo que yo estaba intentando reconstruir nuestro matrimonio, él había estado con ella. ¿Por qué?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Porque me sentía solo, porque después de todo lo que pasó con Isabel, sentía que ya no me querías, que solo estabas conmigo por obligación. ¿Y eso justifica esto? No, nada lo justifica. Lo sé, pero pasó. Me levanté de la cama. No podía estar cerca de él. Sal de esta casa, le dije. Ana, por favor, sal. Eduardo se vistió en silencio y se fue. Escuché la puerta cerrarse, escuché su auto alejarse. Y entonces me dejé caer en el piso y lloré como no había llorado en años. A la mañana siguiente llamé a Sofía. Ella contestó con esa voz alegre que siempre usaba conmigo. «Ana, qué milagro. Hacía tiempo que no hablábamos». «Sé lo de Eduardo», le dije. Hubo un silencio largo. «Ana, yo no quiero excusas. Solo quiero que sepas que ya no existes para mí. No vuelvas a llamarme, no vuelvas a buscarme. Estás muerta para mí». Colgué antes de que pudiera responder. Los días siguientes fueron un infierno. Eduardo intentó contactarme varias veces, pero yo no respondía. Isabel se enteró de lo que había pasado y vino a verme. «Mamá, lo siento tanto». «No es tu culpa.
Aunque en el fondo una parte de mí sentía que sí lo era, si ella no hubiera causado esa ruptura inicial, tal vez Eduardo nunca habría buscado consuelo en otro lado. Pero no podía culparla, no del todo. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé. Divorciarme, supongo. ¿Estás segura? ¿Qué más puedo hacer? Me engañó con mi mejor amiga. No hay vuelta atrás después de eso. Isabel me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente estaba ahí para mí. El proceso de divorcio fue lento y doloroso. Eduardo intentó explicarse varias veces, pero yo ya no quería escucharlo. Había cruzado una línea que no se podía descruzar. Sofía desapareció de mi vida completamente. Bloqueé su número, sus redes sociales, todo. Era como si nunca hubiera existido. Isabel se convirtió en mi apoyo principal durante ese tiempo. Venía a casa todos los días, me preparaba comida, me obligaba a salir a caminar, me escuchaba cuando necesitaba hablar. «Estoy pagando mi deuda», me dijo una vez, «por todo el dolor que causé». «No me debes nada», le respondí. «Sí te debo mucho, y voy a pasar el resto de mi vida compensándolo». Un año después del divorcio, mi vida había cambiado completamente. Vivía sola en un departamento más pequeño, había vuelto a trabajar, había hecho nuevas amistades. Isabel y yo teníamos una relación más cercana que nunca. Ella había crecido, madurado. Ya no era la niña ingenua que creía en las promesas vacías de su padre biológico. Marcos había desaparecido otra vez de su vida, y esta vez Isabel no lo buscó. «Ya no lo necesito», me dijo. Me di cuenta de que nunca lo necesité. Solo necesitaba aceptar que tengo el padre que tengo, y ya está. «¿Y Eduardo?», le pregunté. «Eduardo fue mi padre, y siempre lo será, aunque ya no sea tu esposo. Pero cometió un error imperdonable, y entiendo que no quieras perdonarlo». Me quedé en silencio, porque la verdad era más complicada que eso. Parte de mí todavía amaba a Eduardo, parte de mí entendía por qué había buscado consuelo en otro lado, pero otra parte no podía olvidar la traición, no podía olvidar cómo había destruido lo poco que quedaba de nosotros. Eduardo se había mudado con Sofía. Me enteré por casualidad. No sentí nada cuando lo supe, solo un vacío extraño. A veces me preguntaba si eran felices, si habían encontrado en el otro lo que nosotros habíamos perdido, pero después dejaba de preguntármelo, porque ya no importaba. Mi vida ahora era diferente, más simple, más tranquila, sin drama, sin expectativas rotas. Isabel se había vuelto mi compañera, mi amiga, y aunque nuestra relación había nacido del dolor, ahora era algo genuino. «Mamá, quiero decirte algo», me dijo una tarde mientras tomábamos café. «Dime». «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme otra oportunidad, aunque no la merecía». La miré con lágrimas en los ojos. «Eres mi hija. Siempre vas a tener oportunidades conmigo». Nos abrazamos, y en ese momento sentí que finalmente había encontrado paz. No era la vida que había planeado, no era la familia que había soñado, pero era mi vida, y estaba bien con eso. 2 años completos habían pasado desde el divorcio, y en esos 2 años había aprendido a vivir de nuevo. Me había inscrito en clases de pintura, había viajado sola por primera vez, había hecho cosas que siempre quise hacer, pero nunca había tenido tiempo. Isabel ahora tenía una pareja nueva, un hombre amable que la trataba bien. Ella había aprendido de sus errores, había elegido mejor esta vez. Y yo estaba orgullosa de ella. Eduardo y Sofía se habían casado. Me enteré porque Isabel me lo contó con cuidado, como si temiera que me fuera a romper. Pero no me rompí, solo asentí.
Espero que sean felices, le dije, y lo decía en serio, porque había aprendido que guardar rencor solo me hacía daño a mí misma, que perdonar no significaba olvidar, pero sí significaba soltar. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a Eduardo de lejos. Estaba sentado en una banca, solo. Se veía mayor, cansado. Por un momento consideré acercarme, pero entonces recordé todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la traición. Y seguí caminando, porque esa ya no era mi historia, ya no era mi vida. Mi vida ahora era mía, solo mía, y nadie me la iba a quitar. Isabel me llamó esa noche. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, hija, estoy bien. Te quiero. Yo también te quiero». Colgué con una sonrisa. Miré por la ventana de mi departamento. La ciudad estaba iluminada. La vida continuaba. Y yo también continuaba. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no me asustaba, porque había aprendido que podía sobrevivir, que podía reconstruirme, que podía ser feliz sola. Y eso era suficiente. Respiré hondo, cerré los ojos y dejé ir todo lo que me estaba lastimando, porque merecía paz, y finalmente la había encontrado. Y esa fue la historia de hoy. Gracias por ver hasta el final. Eso demuestra que usted valora historias reales, no solo entretenimiento vacío. Si le gustó, deje su like y suscríbase al canal, así no se pierde ninguno de los próximos relatos. Y mire, si usted también tiene una historia que contar, no la guarde solo para usted. Envíela al correo que está aquí en la descripción. Puede ser sobre familia, traición, superación, injusticia, lo que vivió y necesita compartir. Yo voy a leerla. Voy a cuidar de su historia con el respeto que merece. Porque recuerde, aquí usted es nuestro protagonista. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, Clara.